Estudiantes del segundo grado de secundaria. Vamos a seguir trabajando con este tema de ahora lo que es medida de tendencia central. Para eso ustedes han tenido que ver la televisión en casa sobre este tema. Pero de todas maneras vamos a hablar un poquito más y con algunos ejercicios también para poder calcular, ¿ya? Continuemos entonces. La medida de tendencia central, ¿ya? Vamos a hablar un poquito nada más a qué se refiere para que ustedes se den una idea, ¿ya? La medida de tendencia central son medidas estadísticas, ¿ya? Que pretenden resumir un solo valor a un conjunto de valores, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un conjunto de datos, ¿ya? Un solo dato va a representar a todo ese conjunto de datos. Y justamente ese dato está justamente ubicado en el centro, ¿ya? Para eso los datos tengo que ordenarlo, ya sea de manera creciente o decreciente, y esa medida, ese dato debe estar justamente en el centro. Pero vamos a hablar de quiénes son. La medida de tendencia central en realidad son promedios, ¿ya? Y vamos a hablar básicamente de tres de ellos. La media aritmética o media, la mediana y la moda. Estos tres en realidad son promedios y esos promedios van a estar justamente en el centro de todos esos conjuntos de datos. Y cada uno tiene una forma de calcular. Así que empecemos a calcular para datos sueltos. Para cualquier dato sueltos. A ver, vamos a considerar unos datos que aquí estoy observando. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y así sucesivamente hasta el dato n. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a calcular la primera. La media aritmética es un promedio, ¿ya? Es un promedio aritmético, también conocido como la media. Su representación es una letra X y arriba un sombrerito o también las iniciales, media aritmética. Pero ¿cómo calculamos la media aritmética? La media aritmética es la suma de todos los datos que tienen entre el total de datos. Quiere decir de esta forma. Ahí está. Muy bien. Aquí estás observando aquí. ¿Ya? La media aritmética. Muy bien. Se está sumando todos esos datos. ¿Ya? Y se divide entre el número total de datos. Vamos a hacer un ejemplo. Miren. Dado los siguientes datos. Aquí están los datos. 14, 12, 15, 17, 18 y 16. Y me piden hallar la media aritmética. O sea, me están pidiendo el promedio. El promedio me están pidiendo. ¿Y cómo hallamos el promedio de estos datos? Hay que sumar cada dato y dividirlo entre la cantidad de datos. ¿Ya? Observa, observa. ¿Qué es lo que hice? Sumé 14 más 12 más 15 más 17 más 18 y más 16 entre 6. ¿Y quién es este X? Esto representa la media aritmética o la media o el promedio, que es lo mismo. Entonces ya ustedes acá lo suman y lo dividen entre 6. Saliendo en este caso, digamos, la media aritmética. Y mire, estoy utilizando este de acá. Esto estoy utilizando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como puedes ver, la media aritmética me va a salir 15,3. Pero ojo, es la división de la suma entre 6. Ahora, si bien es cierto, me puede salir el decimal, tú lo puedes redondear al décimo, al centésimo o trabajar de repente con un número entero, dependiendo del problema, como te diga. ¿Estamos? Muy bien. Esa es la forma de calcular la media aritmética. ¿Estamos? Entonces, aquí en adelante, cuando te dicen calcular la media aritmética, se está refiriendo a cómo calcular el promedio. Por ejemplo, si tú tienes 5 notas,
De esas 5 notas me dice calcular el promedio. Yo divido sumo esas 5 notas y lo divido entre 5 y ahí me va a salir su promedio. ¿Estamos? Muy bien. Vayamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? La mediana. La mediana también es un promedio que le encontramos justamente en el centro. Ojo, que aquí es su representación de la mediana, ME. A diferencia de la media aritmética, en la mediana sí tenemos que ordenar los datos de forma creciente o decreciente. En cambio, en la media aritmética no se le ordena, se trabaja así de inmediato. ¿Estamos? Pero en la mediana no, hay que ordenarlos. Entonces dice, la mediana de un conjunto de datos ordenados en forma creciente o decreciente es la cantidad que divide a los datos de dos grupos de igual número de elementos. ¿Qué quiere decir? Como la mediana va a estar en el centro, en la mano izquierda va a haber un conjunto de datos y en la mano derecha otro conjunto de datos en la cual deben tener la misma cantidad de datos. ¿Ya? Pero acá se presentan dos casos. ¿Cuál es el caso 1? Si el total de datos es impar, por lo tanto, tiene su término central. Va a ser justamente en el centro. ¿Estamos? Pero ahora, el caso 2. Si el número de datos es par, ya no tiene término central. O sea, ya no hay un término que está en el centro. Entonces, aquí va a haber dos términos centrales. Pero ¿cómo hallamos la mediana? Es la semisuma de los dos términos centrales. ¿Qué significa semisuma? Vas a sumar los dos términos centrales y lo divides entre 2. Vamos a hacer ejemplos para que tú entiendas mejor todavía. Ejemplo 1. Considérense los siguientes 6 datos de medida de pesos. 40 kilogramos, 46 kilogramos, 52 kilogramos, 60 kilogramos, 54 kilogramos y 36 kilogramos. Quiere decir que acá están los datos, pero los datos están en forma desordenada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a primero ordenarlo. 36, 40, 46, 52, 54 y 60. Ahí está el ordenado. A ver, ¿qué hacemos primero? Primero vemos cuántos datos tiene. 6. Entonces, n es par. Si n es par, estoy en el caso 2. Si n es par, tiene dos términos centrales. ¿Que quién va a ser? Justamente este término con este término. Si nosotros contamos, va a ser término 1 o dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5 y dato 6. El dato 3 y el dato 4 van a ser los dos términos centrales. Y ahí va a estar la mediana, ¿no? La enésima del término 3 y término 4. ¿Estamos? Quiere decir que esos dos van a ser los dos términos centrales. Pero ¿cómo calculamos la mediana? Es algo sencillo. Hay que sumar 46 más 52 entre 2. Ahí recién me va a salir la mediana. Sumamos estos dos y lo dividimos. Y la mediana me debe salir 49. Muy bien, perfecto. Vayamos a un segundo ejemplo. Considérese los siguientes 7 datos de notas de los alumnos del cuarto año. A ver, 18, 19, 20, 15, 20, 16, 18. ¿Qué hacemos para hallar la mediana en este caso? Hay que ordenarlos. Vamos a ordenarlo. Y ahí está ordenado. 15, 16, 18, 18, 19, 20, 20. Alguien me dice, profesor, si lo ordeno de mayor a menor, también es válido. Ya, lo interesante es que tiene que estar ordenado en la mediana. Muy bien, entonces verificamos. ¿Cuántos datos hay acá? Tenemos 7 datos y estamos en el caso 1. Si hay 7 datos, entonces tiene un término central. Término central. Entonces, ¿cuál será el término central acá a simple vista? Ya lo viste, este es el término central. Este es el término que está en el centro. Y es fácil, ¿no? Pero analicemos primero. Luego, ¿qué vemos? Que el total de datos son 7. Quiere decir que n es impar.
Por lo tanto, el centro va a ser la mediana, o sea, el término central. ¿Pero quién es? Es justamente 18. Entonces, la mediana es 18. Muy bien, listo. Ahí tenemos los dos casos. Vayamos con el último, que es la moda. La moda, ahí está, su representación, una letra MO, pero ¿en qué consiste? La moda viene a ser el dato que más se repite en una distribución. Es el dato que más se repite. ¿Ya? Incluso su cálculo es bien sencillo. Es un rango de variable que se repite con mayor número de veces en la distribución, lo que te dije hace un momento. Vamos a ver acá. Ejemplo 1. Consideremos los siguientes datos. Acá hay siguientes datos: 10, 13, 11, 8, 9, 10, 13, 8, 10, 14, 11 y 12. Muy bien. Vamos a calcular de ese conjunto de datos, vamos a calcular la moda. Para eso primero hay que ordenarlo, los datos. Y aquí lo estoy ordenando. 8, 8. Así se repite 3, 8, le escribimos los 3, 8. Aquí se repite 2, 8, escribimos 2, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13 y 14. Y como podemos ver, ¿qué estamos notando acá? Que acá se repite 2 veces 8. Acá se repite 3 veces 10. Se repite 2 veces 11 y se repite 2 veces 13. ¿Qué estamos observando ahí? Que la mayor cantidad de veces que se repite es el número 10. O sea, ¿qué estamos observando? Que el dato con mayor repetición es 10. Por lo tanto, la moda debe ser 10. ¿Estamos? Sencillo, ¿no? Un segundo ejemplo. Consideremos los siguientes datos. Aquí están los datos de notas, pero ven que están en forma desordenada. Lo ordenamos. Eso es lo primero que debemos hacer, ordenarlo. ¿Y qué estamos observando? Estamos observando que se repite 2 veces 0,5 y también se repite 2 veces 0,8. Entonces, y lo demás no se repite. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un caso en la cual ya no vamos a encontrar una moda, vamos a encontrar dos modas. ¿Y por qué encontramos dos modas? Porque tiene la misma cantidad de veces que se repite. ¿Estamos? Y cuando encontramos dos modas en un conjunto de datos se llama bimodal, porque hay dos modas. Y si encontramos tres, trimodal, ¿no? Muy bien. Veamos cuáles son. El 0,5 y el que se repite, ¿quién es? El 0,8. ¿Qué estamos notando acá? Que hay dos datos que se repiten la misma cantidad de datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la moda 1 es 0,5 y la moda 2 es 0,8. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. Espero que les haya servido de esto para que ustedes me desarrollen unos ejercicios sumamente sencillos para que puedan practicar más sobre lo que es medidas de tendencia central. Muy bien, nos vemos hasta una próxima.